Hola amigos, bienvenidos a Principios que Cambian tu Vida para grupos pequeños. Esta noche veremos el principio del amor por uno mismo, que es una autoestima sana. Pero primero vamos a hablar un poco sobre la humildad, que fue nuestro tema de la semana pasada. El versículo base fue Romanos 12:3, que dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Veíamos que para ser humilde hay que pensar con moderación de sí mismo. También decíamos que la soberbia y el orgullo son los dos más grandes obstáculos para la humildad. Hablábamos que para ser humildes hay que ser honestos con lo que somos en realidad. Que el mejor ejemplo de humildad es Jesús. Que su sometimiento y obediencia a Dios le permitía no ser soberbio a pesar de ser el Hijo de Dios, y no ser orgulloso, a pesar de cómo lo trataban muchas personas. Y número 5, una persona con una autoestima sana es humilde. Hoy vamos a hablar un poco más sobre esta autoestima sana. Amor por uno mismo. El versículo base es Efesios 5:29, de traducción al lenguaje actual, dice: porque nadie desprecia a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Y esto nos lleva al punto número 1. Una persona humilde tiene una autoestima sana. La semana pasada hablábamos sobre lo que no es una autoestima sana. Y veíamos que el concepto equivocado es la soberbia, cuando pienso que soy más, o el orgullo, cuando pienso que soy menos. Eso no es una autoestima sana. Y veíamos que una autoestima sana es el concepto de mí mismo fundado por Dios, lo que Dios piensa de mí. Algunas características de la baja autoestima o la autoestima equivocada son una persona soberbia, es una persona agresiva, que critica o, como luego decimos, comen gente, ofenden, son personas superficiales, inseguras, egoístas, irresponsables, impositivos, que quieren que se hagan las cosas como ellos dicen, envidiosos, agresivos y sin control. Personas que son lo contrario, que son orgullosas, son con esta actitud de víctimas, son personas pasivas, pero con la actitud de víctimas, es decir, no tienen metas, no tienen proyectos. Son personas tristes, deprimidas, acomplejados, negativos, inseguros, temerosos, pasivos, aislados, se ofenden fácilmente, complacen para ser aceptados y regularmente no se defienden cuando alguien los agrede de alguna manera. Esas son personas orgullosas, con esa posición de víctima. Pero los dos, tanto la soberbia como el orgullo, pues es una baja autoestima. Hoy vamos a hablar un poco más sobre lo que es una sana autoestima. Y eso me lleva al punto número 2. El valor de una autoestima sana está fundada en el concepto que Dios tiene de mí, lo cual también me ayuda a mi humildad. Lo que Dios dice que soy, esa es la realidad. ¿Se acuerdan que mencionábamos la semana pasada que hay gente que va a decir que somos de una o de otra manera o que somos tal cosa, etcétera? O yo misma puedo decir, no, pues es que yo soy esto, yo soy aquello. Pero en realidad son engaños exteriores o autoengaños. La realidad es lo que Dios dice que soy. Mateo 11:29 dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Debemos aprender de Dios para ser humildes. Debemos aprender de la actitud de Jesús. Pero ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién dice Dios que soy? Bueno, 1 Corintios, y aquí les voy a citar
solamente algunas citas bíblicas en donde Dios habla de mí. Es decir, Dios habla de cada uno de nosotros. Dios está hablando de ti. Y en 1 Corintios 15, 3, 4 dice que eres digno de ser amado o de ser amada. Romanos 8, 1, que eres perdonado. Romanos 8, 38 al 39 nos habla del amor incondicional de Dios, es decir, que eres amado incondicionalmente. 1 Tesalonicenses 2:13 dice que te puede amoldar y te puede cambiar. En 1 Corintios 3:18 dice que está trabajando en cada uno de nosotros, así es que no te pienses menos, Dios todavía no concluye la obra. Filipenses 1:6 dice que terminará de transformarnos, es decir, que está trabajando día a día en nosotros. Judas 1:24 dice que me sostiene. Romanos 8:31 nos habla que nos respalda. Filipenses 4:13 dice que me da la fuerza para seguir adelante. 1 Corintios 10:13 dice que no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. 2 Corintios 4:17 que desea que crezca en cada prueba. Cada vez que nos presentemos en una prueba, recordemos que Dios quiere que crezcamos en alguna área. Romanos 8:28, Dios tiene el control de tu vida, así es que debes de sentirte seguro. Mateo 6:26 dice que Dios nos provee. Isaías 41:10, Dios nos protege. Efesios 3:20, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Dios nos ama incondicionalmente. Eres único. Tu Creador, tu Padre, tiene grandes promesas para ti. Y eso lo debemos tener siempre, siempre presente. ¿Cómo puedo sentirme mejor con respecto a mí mismo en el ámbito espiritual? Muchas veces leemos estas citas bíblicas y decimos, pues sí, la Biblia dice todo eso. La Biblia dice que está trabajando en mí, que me sostiene, que me respalda, que me protege, que me provee. Pero la verdad yo no lo siento, yo no me siento así. Bueno, ¿cómo podemos mejorar esta percepción de mí mismo o de ti mismo en el ámbito espiritual? Porque estas en realidad son verdades espirituales. Y bueno, la respuesta es obedeciendo estas verdades espirituales, obedeciendo las verdades espirituales. Cuando estamos en desobediencia, no vemos la protección de Dios, no vemos su provisión, no vemos su fortaleza, no vemos lo que nos dice la palabra de Dios que Dios nos da o que somos para Dios. No lo vemos porque estamos en desobediencia. Pero la respuesta es, sométete a la palabra de Dios, obedeciendo estas verdades espirituales. Y Juan 14:21 nos lo dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y aquí está la clave, y me manifestaré en él. Hay veces que así como decimos, no, es que Dios no me provee, no me sostiene, no me protege. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque estamos en desobediencia, porque la palabra de Dios dice que si nosotros seguimos sus mandamientos y los guardamos, Dios se manifestará en cada uno de nosotros. Hay veces que también decimos que lo amamos, pero en realidad estamos en desobediencia, o sea que en realidad no lo estamos amando tampoco. Porque aquí dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces es una relación recíproca. Si yo amo a Dios, yo debo obedecer sus mandamientos. Y si yo obedezco sus mandamientos, Dios se manifestará en mí. Y ahí es cuando puedo ver todas estas promesas de Dios. La obediencia, amigos, es la clave. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley es toda la Biblia, queridos hermanos y amigos. Y fíjense cómo nos dice este versículo que acabamos de leer. Gálatas 5:14. Toda la ley, toda la Biblia se resume en una sola cosa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la Biblia.
pero aún así tenemos que leerla. No crean que ya lo resumimos todo. Pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo si a lo mejor me ofenden, me humillan, me tratan mal, son groseros, no hacen lo que yo les pido, o no sé, ¿cómo los puedo amar si no se dejan? ¿Verdad? Muchas veces podemos decir. Romanos 13:9 nos dice, en la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Esto es amarse a sí mismo, amar a tu prójimo. No ser infiel, no matar, no robar, no dejarte dominar por lo que otros tienen. Eso es amar a tu prójimo. Número 3. El valor que yo me doy a mí mismo está basado en el concepto que tengo de mí mismo. Ahora hablemos un poco sobre el valor de mí mismo. Ahorita hablábamos sobre el valor que Dios me da, que esto es un concepto espiritual que yo necesito tener. Pero ahora el valor que yo me doy o que tengo de mí mismo es un concepto más interno. Lo que hay detrás del rechazo de uno mismo es la culpabilidad por las expectativas de otros o las mías propias, debido a que nunca soy suficiente. Cuando tú no te amas a ti mismo, cuando tú te ves al espejo y no te gusta lo que ves, es porque hay culpabilidad detrás. ¿Por qué te sientes culpable? ¿No has cumplido con las expectativas de otros? ¿O no has cumplido con tus propias expectativas? ¿Te sientes que no eres suficiente? Todo eso es lo que hay detrás del autorrechazo. Cuando yo siento eso, me voy a rechazar. Pero debemos recordar que ese es un concepto que tenemos de nosotros mismos, pero no es la verdad, no es la realidad. La realidad es lo que Dios, el concepto que Dios tiene de mí mismo. Pero yo debo también de poner mi parte con moderación y entonces se puede encontrar el equilibrio de una autoestima sana. Fíjense lo que dijo Maxwell Maltz. De todas las trampas en la vida, la falta de autoestima es la peor y la más difícil de superar, debido a que está diseñada por tus propias manos y se centra en la frase, no vale la pena, no lo puedo hacer. Es decir, que la autoestima es algo generado por uno mismo, por tus propias manos. O sea que tu único límite eres tú mismo. Cuando tú rompes estas cadenas en tu pensamiento de todos estos malos pensamientos por ti mismo, entonces el límite va a ser más alto. Vas a poder alcanzar otras cosas mejores. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos sobre esas cualidades y habilidades que tenemos? Bueno, esas son cosas buenas de uno mismo. Hay veces, yo sé que hay veces en que nos cuesta trabajo encontrar esas cosas, esas cualidades o habilidades que tenemos, porque solo pensamos en lo negativo. Esas sí las tenemos bien presentes, pero debemos de dejar de pensar en eso. Acuérdate que lo que nos dice la palabra, que lo que está en tu corazón o en tu mente, ese eres tú. Entonces, empecemos por cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Una autoestima sana provee estabilidad emocional, mayores logros, una persona atractiva, feliz y con buenas relaciones personales. Alguien que se puede relacionar con cualquier tipo de personas, a lo mejor con personas de muy alto nivel o de alta educación o de alto nivel socioeconómico, no sabemos, así como con personas de bajo nivel, de personas humildes que a lo mejor viven en la sierra o que viven en lugares precarios. Una persona con una autoestima sana puede relacionarse perfectamente en cualquier ámbito. Es una persona atractiva, es decir,
no precisamente guapa o guapo, sino que atrae a las personas, es de una personalidad atractiva. Tiene mejores logros. ¿Por qué? Pues porque es una persona segura y tiene una estabilidad emocional. Es decir, que lo que sucede a su alrededor, lo que dicen las personas a su alrededor, no lo mueve, porque esa persona se conoce y se sabe quién es él. ¿Cómo podemos trabajar en el amor por uno mismo? Número 1, aceptándonos. Acéptate. Acéptate física, emocional y espiritualmente. Acéptate físicamente, es decir, como eres. Hay veces en que no nos aceptamos físicamente porque nos hubiera gustado a lo mejor ser más altos, ser más bajitos, parecerme a mi papá o a mi mamá, o a lo mejor me hubiera gustado no parecerme a mi papá o no parecerme a mi mamá. Pero debemos comenzar por aceptarnos a nosotros mismos. Eres como eres y así estamos. Eso es una realidad y eso es algo que debemos aceptar. Cuando dejes de pelearte con tu apariencia física, entonces estamos hablando que estás aceptando la realidad y eso te va a permitir seguir adelante. Entonces debemos aceptarnos físicamente, emocionalmente. ¿Cómo me puedo aceptar emocionalmente? Aceptando mis vacíos emocionales y mis limitaciones espirituales. Mis vacíos emocionales, eso que me hace falta. A lo mejor yo tengo una baja autoestima y ahora estoy reconociendo que tengo una baja autoestima. Acéptalo. No quieras disfrazarlo y decir, no, mi autoestima está muy bien, está muy sana. Acepta la realidad, acepta tus vacíos espirituales, emocionales. A lo mejor te sientes solo, a lo mejor te sientes menos, a lo mejor, no sé, estos vacíos emocionales que todas las personas tenemos de una o de otra manera, acéptalos para poder trabajar en ellos. Y acepta esas limitaciones espirituales. Hay veces en que solo porque asistimos a una iglesia o somos parte de una congregación o a veces hasta somos parte de los líderes, pensamos que no tenemos limitaciones espirituales, que somos unas personas muy espirituales, que oramos, ayunamos y todo el tiempo estamos en un constante contacto con Dios. Pero no es verdad, no es así. Acepta tus limitaciones espirituales, acepta que hay veces en que no oras, acepta que hay veces en que no quieres ir a la iglesia, acepta que hay veces en que no aceptas a ciertas personas. Cuando aceptamos nuestras limitaciones espirituales, estamos aceptando nuestra humanidad. Recordemos que no somos Dios, no somos seres elevados en este mundo. Debemos vernos tal y como somos. Eso es aceptarte. Cuando te aceptas tal y como eres, física, emocional y espiritualmente. Respetándote. Para poder tener amor por ti mismo, respétate. Respétate física, emocional y espiritualmente. ¿Cómo te puedes respetar físicamente? No haciendo algo que no quieres hacer. Algo que te haga sentir indigna, incluyendo en tu sexualidad, no atentando contra tu serenidad, contra tu paz, expresando tus sentimientos, no solo hablándolos, sino llorándolos, gritándolos o escribiéndolos, sacándolos. Acuérdense que si la boca no habla, el cuerpo hablará. Hablar de ti mismo con respeto. Es decir, no ofenderte. Muchas veces nosotros nos ofendemos a nosotros mismos y hablamos mal de nosotros mismos. Eso es faltarnos al respeto a nosotros mismos. Entonces hay que dejar de hacer eso y comenzar a respetarnos emocionalmente, es decir, dejando de atentar contra nuestra salud emocional, físicamente, es decir, dejando de hacer cosas que nos denigran o nos hacen sentir indignos. Y por último, espiritualmente, respetando nuestras creencias, nuestros valores y nuestras convicciones espirituales. Hay veces en que
nos preguntan sobre a lo mejor algunas verdades espirituales que estén en la Biblia o algo y simplemente no queremos hablar de ello o le damos la vuelta o decimos después platicamos o nos da pena hablar sobre el Evangelio, nos da pena lo que llamamos evangelizar a otras personas o hablar de nuestra conversión a Cristo a otras personas. Nos da pena. Eso es faltarnos al respeto espiritualmente, porque no nos estamos respetando nuestra propia creencia, nuestros valores espirituales, nuestras convicciones espirituales. Debemos de respetarnos a nosotros mismos. Y por último, cuidándome física, emocional y espiritualmente. ¿Cómo me puedo cuidar físicamente? Proveyendo mis necesidades físicas básicas, como por ejemplo, descanso, descansa, tómate un descanso. Sueño, es decir, duerme las horas que necesitas dormir. Comida, come cuando necesites comer. Ropa, zapatos, aseo personal. El uso del cinturón de seguridad en el carro, eso es cuidarte físicamente. Y dejar de exponerte constantemente a la integridad física. Dejar de exponerte en cuestión de cruzarte las calles por donde no deben de ser. O de, ya se va mi esposo o mi hijo borracho y entonces me voy a poner enfrente del carro para que no se vaya. Todo eso es exponerte físicamente. No te estás cuidando. Ponerme límites saludables es cuidarme emocionalmente. Límites saludables, es decir, aprender a desprenderme emocionalmente, es cuidarme. Y por último, alimentar mi espíritu, que también, por cierto, hermosea mi físico. Nos lo dice en Proverbios 15:3. ¿Cómo puedo alimentar mi espíritu? Con la palabra de Dios. Eso es cuidarte. Entonces, resumiendo, ¿cómo me puedo amar más a mí mismo o aprender a amarme a mí mismo? Aceptándote, respetándote y cuidándote en tus 3 ámbitos, físico, emocional y espiritualmente. Así es que tienes y tengo y tenemos todos muchísimo trabajo que hacer, tan solo en esas 3 áreas con nosotros mismos. Cuando trabajamos con nosotros mismos, entonces vamos teniendo este concepto real de nosotros y cuando lo juntamos con este concepto que Dios tiene de mí, puedes tener una autoestima sana, que es lo que te va a llevar a la humildad. Por último, quiero mostrarte estas imágenes y estas frases que dice, soy real, no soy perfecta. Recordemos que nadie es perfecto, solamente Dios. Debemos de ser personas reales. Acéptate como eres, porque eres único. Recordemos que no debemos compararnos con nadie, porque somos personas únicas. No hay nadie igual que tú ni igual que yo. Después dice, solo sé tú mismo, porque somos originales, naciste original. Y por último dice, sonríe y cree en ti. Cuando te aceptas, el mundo entero te acepta. Así es que aceptémonos a nosotros mismos, amigos. Y terminemos con las preguntas en el compartimiento en el grupo pequeño. Esta vez tenemos 8 preguntas. La número 1 dice, resume los versículos que se dieron durante la clase. Vimos varios versículos. Número 2, ¿me critico constantemente o me afirmo constantemente? O sea, ¿hablas bien o hablas mal de ti? Número 3, ¿busco la aprobación de los demás? ¿Me comparo? Seamos honestos. Número 4, ¿soy perfeccionista? ¿Socializo? ¿O me acepto como soy? Vamos a ver un poco cómo estamos en ese concepto con los demás. Número 5, haz una lista de tus logros y de tus cualidades positivas. Sigamos hablando sobre nuestras cualidades positivas, pero también sobre nuestros logros. Número 6, reconozco mis defectos de carácter y mis debilidades. Número 7, reconozco mis capacidades y mis fortalezas. Y por último, número 8, me cuido física, emocional y espiritualmente. Seguramente todos contestarán que sí. Bueno, explícanos cómo lo haces.
pues les deseo que tengan una excelente tarde o noche y que tengan un excelente compartimiento en su grupo pequeño. Les recuerdo rápidamente que debemos hablar de nosotros mismos, que debemos dirigirnos hacia el grupo, no debemos interrumpirnos, debemos apoyarnos y lo que se habla en esta sala aquí se queda. Pues que Dios les bendiga y que tengan un excelente compartimiento. Hasta luego.